Ok, muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes, mis queridos hermanos. Son ya las 8:57. Estamos aquí en Radio Cristiana Buen Samaritano a través de 95.5 FM y a través de la página oficial buensamaritano.mx.himdo.com. Vamos a escuchar la palabra de Dios en esta ocasión. Es una palabra de la cual nosotros hemos estado ignorantes de las cosas de Dios. Tal vez para unos, como ya les decía antes, tal vez para unos la palabra de Dios va a ser insultante, tal vez para otros va a ser raro, tal vez para otros pues no les va a parecer bien lo que van a escuchar en esta mañana. Pero Dios lo que desea es que nosotros sepamos la verdad de su palabra. El Señor Jesucristo no quiere que nosotros estemos ignorantes de la palabra de Dios. Él dijo una vez en su palabra, dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y voy a leer el verso bíblico, el cual nos vamos a enfocar nosotros a lo que es la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, verso 14. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la palabra en la cual nos vamos a basar el día de hoy. Es muy importante, gloria a Dios. Esta palabra está, como repito, si lo gustan anotar, en San Mateo capítulo 5, verso 14. Y bueno, pues vamos a empezar lo que es la palabra del Señor. Esto es muy importante, mis hermanos, les ruego que pongan mucha atención, porque tal vez muchos de ustedes han participado en estas cosas. Tal vez muchos de ustedes han participado en estas cosas, las cuales a Dios no le agradan. No son agradables delante de Dios. Estas cosas no son agradables delante de Dios. Hay unas sectas que la gente ignora de dónde vienen. Estas sectas lo que hacen son encuentros. Los encuentros los hacen, se van a una parte escondida, a una parte donde nadie sepa. Les prohíben las cámaras, les prohíben los celulares, les prohíben que hablen a otros de lo que ahí se trató, les prohíben tantas cosas. Y yo les voy a decir una cosa, yo lo sé porque yo tengo una sobrina que fue, una persona que fue al encuentro y me contó todo lo que ahí hacen. Esto de los encuentros, por si usted no lo sabe, es completamente ocultismo. Aparte de que es ocultismo, es negocio. Le sacan negocio, le sacan fruto de dinero. Ya le han tomado sabor al dinero. Esto de los encuentros no es bíblico, no está dentro de la Biblia. Supuestamente los encuentros son para encontrarnos con el Espíritu Santo. Y a mí me llena de dudas estas cosas. Las personas que tienen 10, 15, 20 años yendo a la iglesia, conociendo la palabra de Dios, sintiendo la presencia de Dios, van a estos encuentros
supuestamente para tener un encuentro con el Señor Jesucristo o con el Espíritu Santo. Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Dónde ha estado el Espíritu Santo durante todos estos años? ¿Ha estado alejado de usted? Claro que no. La palabra de Dios dice, y desde que creísteis fuiste sellado por el Espíritu Santo. Y al momento en que usted acepta al Señor Jesucristo, en ese momento el Señor manda a sus ángeles a que le cuiden. Y desde ese momento el Espíritu Santo empieza a trabajar en su vida. No es necesario que nosotros tengamos esos llamados encuentros, que es ocultismo. Es prácticamente catolicismo romano, ocultismo. Por eso dice aquí la palabra de Dios, que vosotros sois la luz del mundo. No podemos escondernos para anunciar la palabra de Dios. No podemos escondernos, tenemos que anunciar la palabra de Dios a la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre el monte. No se puede esconder, dice la palabra de Dios. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud. Ni se pone debajo del almud. Dice, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces nosotros como seres cristianos somos la luz del mundo y necesitamos alumbrar al mundo. No podemos hacer las cosas a escondidas. No podemos nosotros estar escondiéndonos para predicar o para estudiar la palabra de Dios. Lo podemos hacer a la luz de todo el mundo. Entonces, ¿por qué estas personas que hacen los encuentros lo hacen a escondidas y les prohíben que cuenten? Una de las cosas que yo me enteré que hacen es de que los hacen que escriban sus pecados en un papel. ¿Por qué escriben sus pecados en un papel? Cuando el único que tiene derecho de saber sus pecados es el Señor Jesucristo. Ningún hombre aquí en la tierra tiene el derecho ni la autoridad de saber sus pecados. Ningún hombre. Y eso de que escriban sus pecados en un papel y los claven en una cruz y luego ya de repente están borrados. Entonces, cuando usted creyó en el Señor Jesucristo, cuando usted le aceptó, ¿el Señor no perdonó sus pecados? Desde que nosotros creímos, desde que nosotros nos arrepentimos, el Señor perdonó nuestros pecados y Él nos dice que Él agarra nuestros pecados y los avienta al fondo de la mar y se olvida de ellos. Y dice, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. No seamos ignorantes de la palabra de Dios, que no nos enreden con estas cosas. Hay ciertas iglesias aquí en Zaragoza, que no quiero decir su nombre, que todavía practican esta clase de encuentros. Y yo le voy a decir a ese pastor, a esa persona que está practicando todavía esto y que prácticamente está llevando juntamente con él a las ovejas al infierno. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Yo le voy a decir a ese pastor o a esa persona, arrepiéntase antes de que sea demasiado tarde. Arrepiéntase, porque va a dar cuentas al Señor. Va a dar cuentas al Señor de lo que usted está haciendo. Necesitamos hablarle al pueblo de Dios de la verdad de la palabra. Leer la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que es la verdad de la palabra de Dios. Aquí en la Biblia no encuentras ningún nombre que se llame encuentro. Nosotros no podemos encontrarnos después de 10 años con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo el tiempo ha estado con nosotros. Incluso he escuchado en las iglesias, oh Espíritu Santo desciende, oh Espíritu Santo ven. Cuando desde que nosotros llegamos, el Espíritu Santo ya está ahí esperándonos. No seamos ignorantes de la palabra de Dios, por favor. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Escudriñar quiere decir descubrir. Tenemos que descubrir lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. No podemos nosotros dejarnos llevar por estas cosas.
nosotros no podemos escondernos para poder recibir la bendición de Dios. Ahora, dicen que nosotros recibimos bendición cuando vamos a estos encuentros o cuando van a estos encuentros. Usted no va a recibir bendición de parte de Dios a menos que usted esté agradando a Dios. Cuando usted agrada a Dios y obedece a Dios, es cuando Dios le bendice. Usted no va a recibir bendición porque dio una ofrenda o un diezmo de 10, 20 mil pesos. Usted va a recibir bendición cuando usted tenga obediencia hacia Dios y usted agrade a Dios. Entonces Dios le va a bendecir conforme a Él le plazca. No, nosotros no podemos hacer pacto con Dios. Dios es el que hace pacto con el hombre. Acuérdense lo que dijo el Señor, le dijo a Noé: pondré mi arco sobre las nubes y esto será mi pacto sobre los hombres, que nunca más destruiré al mundo con agua. El Señor es el que hace pacto con los hombres, no nosotros con Dios. Nosotros, ¿quiénes somos para hacer pacto con Dios? No podemos decirle: oye Señor, voy a hacer un pacto contigo. ¿Por qué? Si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, si Él quiere, nos destruye en un segundo. Nosotros no podemos mandar a Dios. No podemos darle órdenes a Dios y decirle: voy a hacer un pacto contigo. No, Él es el que hace pacto con nosotros. Y esto de los encuentros, la palabra de Dios dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. A muchos se engañarán, aún a mis escogidos. Y la palabra de Dios dice: si un ángel viene con un evangelio diferente, anunciando un evangelio diferente, sea anatema. En otras palabras, sea maldito. Si un ángel u otra persona viene con un evangelio diferente, sea maldito. Esto lo dice la palabra del Señor. Vamos a leer, gloria a Dios. Vamos a leer ahí en Primera de Pedro capítulo 2, verso 12. Dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice: porque es la voluntad de Dios que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, nosotros haciendo el bien tenemos que hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hay ignorancia delante del pueblo de Dios, y aún yo me quedo sorprendido. Digo yo: Señor, ¿por qué hay ignorancia dentro aún de los pastores? Aún de los llamados pastores, entre comillas. Porque si un pastor está haciendo esto, lo siento mucho, pero no es pastor. Si un pastor está haciendo esto, lo siento mucho, pero Dios no está con él. Y si un pastor hace estas cosas y golpea a las ovejas, el golpear a las ovejas no quiere decir que las golpee físicamente. Las puede golpear tal vez con una palabra ofensiva. Las puede golpear hablándoles duro. Eso es golpear al Señor. Y aquel que golpea a las ovejas, y aquel que hace que una oveja se vaya,
de la congregación está siendo homicida. Y los homicidas no heredan el reino de Dios, no entrarán al reino de Dios. Daremos cuentas a Dios. Daremos cuentas a Dios por todo lo que nosotros hicimos aquí en la tierra. El Señor dice en su palabra que nosotros seamos santos. El hecho de ir a un encuentro y esconder todas las cosas, y no le digamos a nadie de lo que ahí se habla o de lo que ahí experimentan, está usted en contra de la palabra de Dios, porque dice el Señor: dad por gracia lo que por gracia has recibido. En otras palabras, no te quedes contigo lo que tú has aprendido. No se quede contigo lo que tú has recibido. Dilo a los demás por gracia. Compártelo a los demás. Dad por gracia lo que por gracia has recibido. Mis hermanos, yo les exhorto a que lean la palabra de Dios, oren a Dios y le pregunten al Espíritu Santo si esto que están haciendo de los encuentros es bueno, es verdad o es mentira. Esto es ocultismo. Si usted se pone a analizar, es ocultismo. ¿Por qué? Porque lo hacen dentro de lo oculto. Y únicamente los satanistas y los brujos, todo esto lo hacen ocultamente. Ocultamente. Está disfrazado como que es palabra de Dios, pero están usando la psicología. Están usando la psicología. Están llevando a nuestros hermanos a la psicología. Los están llevando a que aprendan o que entiendan las cosas psicológicamente. El Espíritu Santo no trabaja psicológicamente. El Espíritu Santo, cuando hace una cosa, la hace correcta y la hace para siempre. Yo le voy a preguntar a los hermanos que han ido a estos encuentros: esa alegría, ese gozo que usted salió de ahí, ¿ha permanecido? ¿O han venido aún tribulaciones? ¿O han venido aún dolores o problemas o dificultades? Claro que han venido. ¿Por qué? Porque no fue de Dios. Porque no fue de parte de Dios. Fue de parte del enemigo. Y fue de parte de la psicología. Una cosa es la emoción y otra cosa es la edificación. No hay que confundir la emoción con la edificación. La edificación nos edifica para siempre y la emoción es solamente temporal. No podemos nosotros dejarnos engañar de esta manera, mis queridos hermanos. Yo les amonesto, yo les pido, en el amor de Dios, en el amor de Cristo, dejen de ir a estos encuentros, porque ustedes mismos están yendo al camino al infierno, el camino al mal, el camino al que Dios no le agrada. No le agrada a Dios que nosotros nos escondamos para poder saber de su palabra. No le agrada a Dios que nosotros le digamos a los hombres nuestros pecados. Que los escribas en un papel. Entonces, si usted escribe en un papel sus pecados, el líder de esa secta, el líder de esa llamado encuentro, ya leyó sus pecados, ya los supo. Entonces, si esta persona ya supo sus pecados, ¿usted cree que en un día venidero no le va a extorsionar? Todo lo hacen y son capaces de hacer todo por dinero. Tengan mucho cuidado. Cuando ya la avaricia llega al corazón del pastor, o la soberbia llega al pastor. Hay varias cualidades de lo que es la soberbia.
Cuando la soberbia llega dentro de un pastor, la primera cualidad es que el pastor no deja que nadie le diga nada. Él siempre tiene la razón. Otra de las cualidades de la soberbia es que el pastor ordena. Él quiere ordenar todas las cosas. Él le dice, vas a hacer esto y lo vas a hacer. Otra de las cualidades de lo que es la soberbia es que el pastor le dice a las ovejas, tú me tienes que dar cuenta a mí de todo lo que tú haces en tu casa. Si tú haces una reunión en tu casa, me tienes que avisar. Si tú haces una fiesta en tu casa, me tienes que avisar. Si tú te reúnes con otros hermanos y hermanas a leer la palabra de Dios, me tienes que pedir permiso. Eso es la soberbia. Otra de las cosas de la soberbia es que quieren estar solamente detrás del púlpito y no le dan oportunidad a nadie. Otra de las cosas de la soberbia es que quieren estar detrás del escritorio sin hacer nada y tener a los hermanos trabajando como burros para él estar recibiendo el dinero. Por favor, hermanos, dense cuenta de lo que están haciendo. Hay ciertas iglesias y pastores que están haciendo eso aquí en Zaragoza. Aquí en Zaragoza. Y si ven este video, se van a dar cuenta ustedes quién. Yo no quiero decir nombres. No quiero decir nombres. Pero no me da miedo tampoco. Yo no le temo al hombre. Yo le temo a Dios. Porque yo tengo un compromiso con Dios, no con el hombre. Así es de que, mis hermanos, yo les exhorto a que nosotros ya no hagamos más esto. No participemos en estas cosas. Porque estamos nosotros en contra de Dios. Les voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes conocen por ahí, enseguida de la tortillería Nájera, un edificio que hay ahí que hacen cultos espirituales. ¿Qué es lo que hacen ahí? Entran, llegan, se esconden, cierran las puertas y hacen todo en lo oculto. ¿Y qué es lo que hacen en los encuentros? Hacen todo en lo oculto. Es lo mismo. Están haciendo todo dentro de lo oculto. Cuando el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder. No se puede esconder. No podemos escondernos para predicar la palabra de Dios. No podemos escondernos para nosotros glorificar el nombre de Dios por aquella bendición que el Señor nos dio. No podemos escondernos. No podemos nosotros estar escondidos y no decir nada cuando el Señor dice glorifica a Dios. Glorifica el nombre del Señor. Entonces no podemos decir nada. Entonces no podemos nosotros glorificar a Dios porque el líder de estos llamados encuentros les prohibió que dijeran. ¿O le va a hacer usted caso a Dios o le va a hacer caso al hombre? ¿Quién es mayor, el hombre o Dios? Claro que es mayor Dios. Así es que dése cuenta de lo que está haciendo porque usted está yendo al camino al infierno juntamente con el pastor. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y a usted, pastor, si me está escuchando, arrepiéntase antes de que sea demasiado tarde. Arrepiéntase, por favor. Lo amamos en el amor de Cristo y no queremos que se pierda. Dios le está llamando. Dios le está dando otra oportunidad. Arrepiéntase antes de que sea demasiado tarde. El Señor me ha revelado quiénes son los que están haciendo estas cosas. Y el Señor me ha revelado y me ha mandado a que yo amoneste a estos pastores. Y yo lo voy a hacer en su tiempo, cuando el Señor me diga, ahora sí, puedes ir. Yo voy a ir. No con mis palabras, sino con el poder de Dios.
Y cuando el poder de Dios obra, es tan grande el poder de Dios. Cuando el poder de Dios obra, usted necesita agarrarse de una silla o agarrarse de algo, porque el poder de Dios, ahí usted va a sentir el poder de Dios y lo va a hacer que usted mire todos sus pecados, todo lo que usted está haciendo mal. Cuando el Señor me diga, ahora sí puedes ir, ve y háblales antes de que sea demasiado tarde. Mis hermanos, vienen cosas tan terribles a esta tierra. Vienen cosas feas, calamidades, catástrofes sobrenaturales, que ustedes me pueden juzgar loco, pero están escritas aquí en la Biblia. Están escritas en el Apocalipsis. Nadie lee el Apocalipsis en estos tiempos. Nadie les habla del arrepentimiento. Nadie les habla de la santidad. Nadie les habla de la venida de Cristo. Están mal, porque en estos tiempos debemos hablar de la venida de Cristo, de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, del verdadero arrepentimiento, del Apocalipsis, que son las cosas que en este momento están sucediendo. Estamos en los tiempos apocalípticos, los cuales todo se está cumpliendo. Todo se está cumpliendo. En Apocalipsis habla de muchas cosas que se están cumpliendo y se han cumplido. Las lunas de sangre ya pasaron. En Joel dice claramente, porque el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esta profecía ya se cumplió. Ahora falta que se cumpla el día grande y espantoso de Jehová. No sabemos qué puede ser. Tal vez pueda ser una catástrofe natural. Tal vez pueda ser escasez. Tal vez pueda ser pestes. No sabemos qué puede hacer. No sabemos qué el Señor vaya a mandar sobre esta tierra para que nosotros nos arrepintamos. Porque es necesario que el juicio comience por casa. Mis queridos hermanos, hay que estar tomados de la mano de Dios. Hay que estar tomados de la mano de Dios para poder resistir todas estas cosas. Todas estas cosas que vienen. Vienen cosas muy feas. A mitad de este año, 2016, usted se va a dar cuenta de las cosas que están sucediendo y de las cosas que van a suceder. Y ahí es cuando se van a acordar de su servidor, que les está diciendo, vienen cosas terribles sobre la faz de la tierra. Y Zaragoza no va a ser una excepción. Zaragoza está tan llena de pecado y de maldad, tanto como las demás ciudades. Y el Señor, como Él odia la maldad, odia el pecado, viene a limpiar antes de llevarse a su pueblo. Viene a separar el trigo de la paja. Mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Sean luz del mundo. No se escondan. Sean luz del mundo. Alumbren al mundo. Que esa lucecita se vea y haga la diferencia entre los demás. No permitan a ustedes que los lleven a estos tales encuentros y aparte que les quiten su dinero. El dinero que con esfuerzos usted lo gana. Por favor, entiendan. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Yo los amo en el amor de Cristo, es por eso que me fue necesario hablar de estas cosas, porque hay cosas que el pueblo de Dios ignora. Hay cosas que el pueblo de Dios está en la ignorancia, ignora estas cosas. Hay temas como el nuevo orden mundial, como la marca de la bestia, cómo es que está trabajando el gobierno a través de la marca de la bestia, cómo
cómo es que está trabajando el gobierno del nuevo orden mundial para poder hacer que entre el anticristo. ¿Cómo es que el gobierno va a trabajar en estos tiempos para poder perseguir a la iglesia? Si ustedes creen que la iglesia no va a ser perseguida y que Dios nos va a llevar antes, están muy equivocados. El Señor dice claramente en su palabra: orad y velad para que sean dignos de escapar de la prueba terrible que viene sobre toda la faz de la tierra. Fíjese bien lo que dice: de la prueba. Es una prueba que el Señor va a mandar antes del arrebatamiento. Antes del arrebatamiento de la iglesia, el Señor mandará una prueba para saber si verdaderamente le amamos, para separar a los suyos, para separar a trigo de la paja, y para que se conviertan los que se tengan que convertir, para que regresen los que se han ido, para que se pongan a cuentas aquellos que están fríos. Todo esto va a ser el Señor por amor a nosotros. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Espero que estos haya sido de bendición para sus vidas y nos miramos en el próximo video. En la próxima predicación, que el Señor les bendiga. Les amamos en el amor de Cristo. Hasta luego.